Hola, bienvenido a un curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En verdad es un gozo que nos acompañe en otro curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano. ¿Por qué? Porque eso para nosotros significa que usted tiene hambre de Dios y que usted quiere conocer más a Dios. Y es para nosotros un deleite el poder desarrollar este ministerio con el único propósito de acercar a las personas a Dios y a Cristo. No pretendemos hacer aquí cursos famosos ni pretendemos hacer una escuela exitosa, ¿no? Queremos simplemente obedecer al mandato de nuestro Dios de hacer discípulos. Y en verdad nos gozamos, nos gloriamos en Cristo Jesús de que usted pues nos tenga la confianza para ofrecerle este curso. Y en este caso, pues el Evangelio de Juan, que vaya evangelio, ¿no? No es por hacer menos a los otros. Cada evangelio tiene una riqueza maravillosa, pero como lo comentamos en la sesión anterior, en la primera sesión, el evangelio de Juan es un evangelio íntimo y profundo, ¿no? Si bien no tiene las enseñanzas que puede ofrecer, por ejemplo, el evangelio de Lucas, que es rico en enseñanza, rico en enseñanzas prácticas, o la relación, por ejemplo, entre cumplimientos de profecías como nos lo presenta Mateo. Juan tiene una profundidad teológica muy íntima que le da un sabor maravilloso, ¿no? Si bien es cierto que Mateo, Marcos y Lucas tienen un enfoque un tanto histórico cronológico, un tanto biográfico, Juan, pues me atrevo a decirlo así, nos mete a la mesa entre los discípulos y el Señor y nos permite ver un poquito más allá, dentro de la historia y de la cronología. Si bien le parece, haré una breve oración y arrancamos con nuestra sesión número 2 del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Bendito Padre, qué bendición, señores. Padre, estar delante de tu presencia, dispuestos a estudiar tu palabra. Mi Dios, te pedimos encarecidamente que atesores en nuestros corazones las verdades necesarias para conocerte más, Señor, y para conocer tu voluntad de una manera más profunda y poder responder, Señor Padre, a todo aquello que esperas de nosotros. Señor, que vayamos más allá de tomar apuntes, que vayamos más allá de hacer ejercicios que son importantes para nuestro aprendizaje. Pero mi Dios, que podamos responder de manera obediente y confiando en ti, Padre, para glorificar con nuestras vidas tu nombre, para poderte glorificar simplemente por quien eres. Te doy muchas gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como les decía, estamos ya prácticamente en la sesión número 2 del Evangelio de Juan, basados en nuestro estudio de Ediciones Las Américas. Y lo tengo para que creáis. El autor, pues, es Alberto T. Platt, ¿no? Quien ya contamos con algunos cursos de este autor, en el caso del Evangelio de Lucas, en sus dos partes. Y ahora, pues, Alberto T. Platt nos regala esta joya, esta publicación de Ediciones Las Américas, que se denomina Para que creáis, ¿no? ¿Por qué? Porque Alberto T. Platt toma como versículo icónico lo que sería el capítulo 20 de Juan, ¿no? Versos 30 y 31, donde dice: hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que registra Juan, se han escrito para que creáis. ¿Para que creáis qué, mi hermano? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, entendemos lo significativo del título de este estudio maravilloso, que es presentado pues prácticamente en 13 capítulos. Por eso es que este curso en particular va a constar de 13 sesiones. Tendremos nuestras 13 sesiones
Y bueno, pues damos muchas gracias a Dios por la bendición de poder arrancar entonces con nuestra segunda sesión, que el autor ha denominado El Verbo inicia su ministerio, ¿no? Cuando hablamos de el Verbo inicia su ministerio, hablamos de Jesús. En la sesión 1 explicamos un poco más acerca de este término del verbo, sabiendo que se refiere a Jesús. Y cuando decimos que inicia su ministerio, alguna vez alguien me preguntaba, oiga hermano, pero no ya Jesús había iniciado su ministerio, por ejemplo, desde los 12 años, cuando María y José lo tenían por perdido y lo regresan a Jerusalén, lo hallan en el templo y él está ministrando. Y le dice a María, es necesario que esté en los negocios de mi padre. Y el ministerio consiste en estar en los negocios de nuestro padre. Entonces ya Jesús estaba ejerciendo un ministerio, ¿no? Y sí, si bien es cierto, Jesús estaba ejerciendo ahí un ministerio, podríamos decir que era un ministerio en un sentido personal. Pero cuando hablamos de Jesús inicia su ministerio o el verbo inicia su ministerio, ¿no? Pues estamos hablando ya de un ministerio público, ¿no? De un ministerio para con los demás y a la vista de los demás, que prácticamente ese es el propósito de los evangelios. Los evangelistas no trataron de hacer un documental biográfico de la vida de Jesús. Si eso fuera, pues los 4 evangelistas fracasaron, porque no tenemos datos de mucho de la niñez o de la juventud, de la adolescencia de Jesús. Pero es que simplemente no era ese su propósito. Lo que vemos en los 4 evangelios es una descripción del ministerio de Jesús, pero en especial del ministerio público, donde Jesús se revelará como el Cristo, el Hijo de Dios. Como Juan lo dice, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? A eso se refiere con el inicio de su ministerio, de un ministerio público. Y bueno, pues entrados en materia, entonces arrancamos con el versículo de esta sesión, el versículo representativo de lo que estudiaremos en esta sesión, que es Juan capítulo 1, verso 39. El siguiente día vio Juan a Jesús. No está hablando de Juan el autor, ¿no? De Juan, llamémoslo así, Juan el evangelista. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista, ¿no? El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Juan el Evangelista, espero no confundirlo, Juan el Evangelista asentó en su escrito, en su Evangelio, la eternidad del Verbo. ¿Lo recuerda? Es prácticamente el verso 1 del capítulo 1, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era desde el principio, ¿no? Ahí vemos cómo Juan está asentando la eternidad del Verbo. Muchas veces nosotros pensamos que algo eterno es algo que no tiene fin. Bueno, eso es infinito. Cuando hablamos de que algo es eterno, nos estamos refiriendo a que no tiene fin, pero que tampoco tuvo principio, ¿no? Tampoco tuvo principio. Y Juan es lo que nos está diciendo cuando abre su evangelio. En el principio era el verbo, es que ya desde el principio el verbo existía, ¿no? Este era desde el principio, nos va a decir Juan el evangelista. Si lo vemos, cuando Jesús se encarna, cuando Jesús entra a este mundo, ¿no? Lo va a hacer tanto en humildad como en gloria. Lo hará en humildad, ¿por qué? Porque no lo hará como un gran rey nacido en un palacio, ¿no? Él va a nacer en un pesebre ahí en Belén, ¿no? En Belén de Judea, pero también lo hará con gran gloria, ¿no? Tan solo recordemos lo que sucede con los pastores, que ellos están cuidando sus ovejas en la noche y se aparecen los ángeles y los ángeles dan un gran anuncio y un gran canto, ¿no? Entonces Jesús llega a este mundo, sí, por un lado en humildad, pero también en gloria, cual digno del Hijo de Dios. Le repito, los evangelistas no nos dan más detalles de la juventud, describen el ministerio público y sobre todo los evangelios sinópticos pues nos van a presentar situaciones que serán preparatorias, que prepararán este ministerio público y básicamente son 2, ¿no? Que es el bautismo
el bautismo de Jesús por Juan el Bautista y después vendrá la tentación en el desierto, ¿no? Hay una analogía que leí en un comentarista que me gustó, que decía, Jesús es el plan de Dios eh, perfecto, ¿no? Y hace una comparación con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el plan de Dios, pero no perfecto. ¿Por qué? Porque el pueblo fracasó. Dios no fracasó en su plan, fue el pueblo quien fracasó. ¿Por qué? Porque el pueblo es liberado de Egipto para ser una nación propia, es sacado de Egipto y atraviesa el agua, ¿no? Y será en el desierto donde el pueblo va a fracasar, donde el pueblo empezará a murmurar, empezará a ver más las circunstancias, etc. Pero Jesús pasará por el agua del bautismo de Juan el Bautista y a diferencia del pueblo de Israel, Jesús vencerá la tentación en el desierto. Me gustó mucho, mucho la comparación, ¿no? Porque efectivamente vemos a un pueblo de Israel, sobre todo en el movimiento fariseo, donde ellos siguen confiando en que son lo máximo, pero en realidad ya desde la Cades Barnea, en tiempos de Moisés, el pueblo había fracasado y por más que Dios trataba de establecer pactos con su pueblo, eran fracasos tras fracasos. Y Dios, en su misericordia, se mantuvo fiel, pero el pueblo, en su terquedad, se mantiene fracasando, se mantiene pecando. Sin embargo, Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no falla, porque Él saldrá victorioso del agua, ¿no? Pero sobre todo de la tentación en el desierto, ¿no? Bien, entonces, hablemos de Juan el Bautista, no de Juan el Evangelista, el autor del Evangelio que estamos estudiando, sino de Juan el Bautista, que Juan el Evangelista está describiendo, ¿no? Lucas nos va a ofrecer más detalles acerca de la vida de Juan el Bautista, de hecho nos va a referir a su familia, ¿no? A su mamá, que es Isabel, que es prima de María, ¿no? Y Zacarías, que es el papá. Todo esto lo vemos muy desarrollado en Lucas, ¿no? En Juan no va a suceder así. De repente, para Juan el Evangelista, pues entra en escena Juan el Bautista y nos dice que los miembros del Sanedrín se acercan a Juan el Bautista porque ante todo lo que hacía y por el estilo de vida que llevaba, pues se volvió un personaje pues muy atractivo, ¿no? Y entonces el Sanedrín, que hay que recordar, el Sanedrín es este grupo, este consejo conformado por sacerdotes, por líderes religiosos, por escribas y por personas de posición económica o política importante, ¿no? Pues todos estos se juntan y van a ver a Juan el Bautista y le preguntan, oye, ¿eres tú acaso el Mesías? ¿Y por qué habrá llamado la atención Juan el Bautista? Bueno, número uno, por su estilo de vida, ¿no? Nos dice la palabra que él usaba un vestido de pelo de camello, o sea, un vestido muy rústico, un vestido muy pobre, con un cinto de cuero, cuando pues la mayoría de las personas vestía eh, eh, túnicas, ¿no? De tela, ¿no? Y nos dice que Juan el Bautista comía langostas, pero no pensemos en estas langostas del mar, ¿no? Este platillo muy caro de la langosta. No, langosta se refiere a estos saltamontes muy grandes, ¿no? Y comía también miel silvestre y vivía en el desierto, su habitación estaba en el desierto. O sea, en realidad vemos a Juan el Bautista con un estilo de vida muy ascético. No que el ascetismo sea su propósito ni que él lo buscara, ¿no? Y obviamente también llama la atención su mensaje apocalíptico, ¿no? Donde Juan hace una exhortación al arrepentimiento, pero a diferencia de muchos otros, siempre está hablando de un reino de los cielos que ya se acerca, y eso es lo que le da este carácter apocalíptico. No va a usar el lenguaje apocalíptico en cuanto a la simbología, ¿no? Pero sí
en cuanto a la idea de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? O está cercano, llama la atención. Cuando le preguntan, ¿no? El mismo Juan el Evangelista refiere de Juan el Bautista que este vino para dar testimonio de la luz que es Cristo, ¿no? Entonces, cuando le preguntan a Juan el Bautista si él es el Mesías, él responde citando una profecía que se encuentra en Isaías 40, verso 3. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, por lo tanto, enderecen el camino del Señor, ¿no? Hay que enderezar el camino del Señor. Es esa voz que clama en el desierto. Entonces Juan el Bautista prácticamente se está presentando como, le pongo aquí en el texto, heraldo de un rey venidero, ¿no? ¿Qué es el heraldo? El heraldo era un mensajero. Era un mensajero, era aquel que llevaba un mensaje en representación de alguien, ¿no? Y normalmente el heraldo, cuando un rey viajaba, enviaba primero al heraldo, quien llegaba a la ciudad o al destino donde iba a llegar el rey para confirmar, el rey viene y viene tras de mí, ¿no? Los judíos, entonces, mi hermano, mi hermana, no tenían pretexto para decir, y no tienen el pretexto para decir delante de Dios, es que nos llegó por sorpresa, ¿no? Jesús nos llegó por sorpresa, el Mesías nos llegó por sorpresa. ¿Por qué? Porque como se había establecido proféticamente desde el Antiguo Testamento, iba a haber uno delante, una voz que clama en el desierto, anunciando la venida del Mesías, ¿no? El mensaje de Juan el Bautista, bueno, cuando nos dice aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, pues está hablando precisamente del ministerio más grande de Jesús, que será dar su vida por nuestros pecados. Y entonces muchas veces nos viene la pregunta, ¿no? Oigan, ¿y Juan de veras entendía todo esto que hablaba? Y muchas veces se nos vende la idea de que es que los profetas ni siquiera entendían lo que hablaban, ¿no? Muchos de ellos quizá profetizaron sobre simbologías, sobre seres, criaturas, etcétera, y quizá el cumplimiento de esto sería un avión hoy en día o un coche, y como ellos no conocían los aviones o los coches, para ellos eran aves con alas de fuego, ¿no? O bestias con ojos de fuego, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede llevar a pensar que los profetas eran hasta en un sentido un tanto bobos, ¿no? Pero no olvidemos, Juan como muchos era profeta. Y un profeta siempre era guiado por el Espíritu Santo. No solamente eso, sino que tenían conocimiento pleno del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿Juan entendería todo lo que hablaba? O pongámoslo en cualquier otro profeta, Isaías, Jeremías, ¿entenderían todo lo que hablaban? Bueno, si quizá no entenderían el 100%, es decir, no tenían claro todos los detalles, claro que sí entendían el mensaje, claro que entendían el propósito general del mensaje y claro que se entendían ellos mismos su posición dentro del mensaje, es decir, entendían su misión, ¿no? Los judíos tenían la práctica de ofrecer sacrificios por el pecado y bueno, pues Juan lo que está haciendo es que está presentando el mensaje de el Cordero de Dios que prácticamente va a eliminar estos sacrificios por los pecados, ¿no? Que será la tesis en la epístola de los Hebreos ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? El cordero era un animal que se sacrificaba en la fiesta anual conocida como el Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿no? En esta fiesta, recuerda usted, se traía también a dos animales sobre el cual se echaban suertes, y uno era presentado en sacrificio y el otro se soltaba en un desierto, simbolizando que él se llevaba los pecados, que los pecados Dios ya los había olvidado y los había enviado lejos, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, él exclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Cristo como Cordero de Dios no es este Mesías que vino a conquistar naciones, no es este rey que vino a establecer una religión, un movimiento filosófico
o a establecer algún tipo de escuela moral, ni tampoco vino a reformar a la sociedad, y tampoco, pese a que hizo muchos milagros, tampoco vino a cumplir trabajos de acción social, ¿no? Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo. Y hay que tener mucho cuidado porque de repente nosotros vivimos un cristianismo donde pensamos que Jesús vino a establecer una verdad teológica o vino a establecer una nueva manera de vivir entre los seres humanos y a establecer una serie de normas morales. No, Jesús no vino a nada de eso. Jesús vino a quitar tu pecado y el mío. Vino a quitar el pecado del mundo, ¿no? En cuanto a Jesús, una vez que se da este encuentro con Juan el Bautista, Juan el Evangelista ahora nos narra acerca de los primeros seguidores de Jesús. Y si nosotros lo vemos, Jesús no va a hacer una gran campaña de reclutamiento, ¿no? No va a salir dando grandes discursos, grandes predicaciones buscando discípulos, ni va a realizar milagros, ¿no? Para juntar a los discípulos. Cuando lo vemos, él simplemente salió a hacer un reclutamiento muy discreto, ¿no? Donde nos dice que 2 discípulos de Juan el Bautista les siguen, siendo uno de ellos Andrés, el hermano de Pedro. Y Andrés se presenta ante Pedro y le dice, oye, hemos hallado al Mesías. Y vaya afirmación tan simple, tan sencilla, pero tan importante, como debieran de ser muchas de nuestras confesiones de fe, ¿no? ¿Por qué? Porque Andrés no está comunicando una suposición, oye, creo que hemos hallado al Mesías, no divaga, no duda, él muestra una convicción, hemos hallado al Mesías. Mi hermano, mi hermana, en nuestra vida tenemos que hallar con convicción al Mesías. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Mesías, Cristo es el que ha muerto por mis pecados y en Cristo yo soy salvo. Y no tiene que haber sombra de duda en esto. Jesús le cambia el nombre a Simón, hermano de Andrés, por Pedro, ¿no? Que significa piedra. Tenemos que entender el nombre de Simón como una transliteración de Simeón, ¿no? Esto va a suceder mucho. De hecho, el mismo Jesús es una transliteración de Josué, de Joshua, Yeshua, ¿no? Recordemos que en tiempos de Jesús ya estamos hablando de una nación que ha combinado mucho su lenguaje hebreo con el arameo y con el griego, ¿no? Va a suceder, por ejemplo, con Pablo, cuyo nombre es Saulo, que es una transliteración de Saúl, ¿no? Entonces Jesús va a cambiar el nombre de Simeón por Pedro. Y ojo, cuando nosotros vemos este cambio de nombre, no estamos hablando de una profecía, ¿no? Donde Jesús está profetizando una situación especial en la vida de Pedro, ¿no? Ni tampoco una primacía sobre los demás, ¿no? Es que tú serás una roca, fundamento de la iglesia, ¿no? No. Cuando Jesús cambia el nombre de Simón por Pedro, le está refiriendo el papel que Pedro tendrá en el plan de Dios para su iglesia, que como piedra servirá para edificación de la iglesia. Y Pedro lo entiende muy bien, también lo entiende que le llama también a sus a sus compañeros de milicia, piedras, vosotros sois piedras vivas, que juntos formamos la iglesia, pero que no somos el fundamento de la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, estableció Pablo, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de Simón, hijo de Jonás, ¿no? Y le cambia el nombre por Pedro, no le está dando una posición especial, simplemente le está refiriendo el papel que junto con otros edificará la iglesia, ¿no? También se presenta este pasaje donde se le dice a Natanael que
alguien de Galilea, pues es el Hijo de Dios. Y Natanael, con este desprecio que los judíos tenían por la región de Galilea, porque eran considerados como personas ignorantes, podrá salir algo bueno de la región de Galilea, para ser más específicos, de la ciudad de Nazaret. Y ante esto Dios da una respuesta donde demuestra su omnisciencia, donde Jesús nos muestra su capacidad para eh, conocer el corazón de las personas, inclusive aquellas cosas que están muy atesoradas en nuestro corazón. Y aunque muchas veces Natanael ha sido criticado eh, por esta discriminación, ¿no? Hacia alguien que viene de Nazaret, sí tenemos que ver que las palabras de Natanael sí muestran una sensibilidad. Una vez que Dios ha mostrado su omnipotencia, su omnisciencia, perdón, al conocer lo que Natanael había dicho, Natanael también va a responder con sensibilidad. Y le va a decir a Jesús, Rabí, esto quiere decir, maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, ¿no? Te pido una disculpa porque nuevamente aquí tengo un Dios con minúscula, tengo un problema con el corrector, el autocorrector de mi texto y se me están escapando mucho esto, ¿no? Pero no, Dios debe ser escrito con mayúscula, ¿no? Cuando nos referimos a Dios el Padre, ¿no? Entonces Natanael le está diciendo a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. A veces necesitamos de esa convicción, de esa simpleza para declarar esto, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de Pedro, haciendo un paréntesis aquí, Simón, hijo de Jonás, ya vemos que Simón es una transliteración de Simeón. Tenemos que entender que hijo de Jonás es una traducción que se puede considerar un tanto errónea, ¿no? Porque Jonás, bueno, el término es Barjona y Barjona significa hijo de Juan. Entonces en realidad debería decir Simón, hijo de Juan. Y cuando le cambia el nombre a piedra, que le llama Cefas, ¿no? Muchos han querido tomar la traducción del griego Cefas, ¿no? Cefas como cabeza, del vocablo griego. Pero cuando Jesús llama a Pedro Cefas, lo hace desde el arameo. Cefas significa piedra en arameo. Cefas en griego significa cabeza. Y de ahí es que muchos toman a Pedro como la cabeza de la iglesia o el fundamento de la iglesia. Pero no, mis hermanos, Jesús no puso a Pedro como cabeza o como jefe de la iglesia, ¿no? Cuando Jesús declara, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, o de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? De entrada Jesús ahí, al decirle bienaventurado, no le está dando un premio a Pedro por su declaración, ¿no? Recordemos que la declaración de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante eso Jesús no está sacando su estrellita. Y muy bien, Pedro, eres bienaventurado. Aquí tienes tu premio por la declaración que has hecho. No, cuando Jesús le llama a Pedro bienaventurado, está describiendo su condición espiritual. Tú eres bienaventurado porque eso que has dicho solamente te puede venir por una revelación. Y ahí está la bienaventuranza. Ahí está tu condición espiritual. Ya no hablas tú por ti mismo. Ya hablas cosas que el Padre te revela. Y es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros como cristianos. Mis hermanos, ya no hablamos por nosotros mismos. Tenemos que aprender a hablar todo aquello que Dios quiere porque Él es nuestra fuente de confesión. Y es así entonces que si nosotros vemos, no podemos decir que Pedro es el fundamento de la iglesia porque Jesús no dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, dijo, sobre esta roca. Y cuando vemos la palabra para roca es Petra, y tenemos que hacer aquí una comparación, ¿no? Jesús le está diciendo, tú eres Petros, o sea, piedra, ¿no? Y sobre esta Petra, sobre esta gran roca, refiriéndose normalmente a una montaña, es que edificaré mi iglesia. Entonces Jesús edifica su iglesia sobre la gran montaña, que es la declaración que hizo Pedro, ¿no?
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la Petra que fundamenta la iglesia, ¿no? Entonces lo que vemos es un Jesús diciendo, mira, qué casualidad, tú te llamas Petro, que eres una piedra, pero esto que has declarado es una gran montaña, y sobre esa Petra, sobre esa declaración es que yo voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia se va a edificar bajo la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si bien es cierto que Efesios nos presenta, por ejemplo, el fundamento de los apóstoles, no quiere decir que entonces la iglesia tiene como fundamento a los apóstoles. No, la iglesia se fundamenta en Cristo. Pablo decía, nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, ¿no? Pero Efesios se refiere al fundamento de las enseñanzas de los apóstoles, que es acerca de la persona de Cristo. Cuando los discípulos, por ejemplo, discuten quién va a ser el mayor, ellos venían discutiendo en el camino. Jesús les acaba de informar que es necesario subir a Jerusalén porque ahí será entregado, será enjuiciado y le matarán y resucitará el tercer día. Estos infames se ponen a discutir quién será el mayor una vez que Jesús haya padecido, ¿no? Y Jesús nunca señala a Pedro, era para que Jesús hubiera dicho, no, ya les dije que sobre Pedro edificaré mi iglesia. Jesús no lo hace porque nunca lo estableció como la base de la iglesia. Pedro mostró fallas y flaquezas como cualquier ser humano, como usted y como yo. Tan solo hay que ver esta famosa negación o el conflicto que armará en la iglesia cuando con los judíos se comportaba de una manera y con los gentiles de otra, y que hasta Pablo le reprende, ¿no? Mi hermano, el fundamento de la iglesia es Cristo. En él no hay fallo ni flaqueza. Bien, siguiendo adelante, entonces entramos al pasaje de las bodas de Caná, ¿no? Que ya arranca el capítulo 2 del Evangelio de Juan, donde es una de las primeras señales registradas por Juan. La sesión anterior decíamos que Juan no le llama milagros a los hechos de Jesús, a los actos de Jesús. Juan no les llama milagros, él prefiere llamarles señales atendiendo al propósito, ¿no? Al propósito de los milagros. ¿Por qué? Porque el concepto milagro nos puede llevar a la idea de la espectacularidad. Y Juan quiere ir más allá de lo espectacular del milagro, ¿no? Sino al propósito del milagro, que son señales del poder de Dios. Por eso es que le llama señales. Y entonces se da la primera de las señales registradas en el Evangelio de Juan. Y también que se sabe es el primer milagro hecho por el Señor Jesucristo. Nadie relata esto más que el Evangelio de Juan. Y se dan las bodas de Canaán, usted lo recordará, donde se acaba el vino. Y donde Jesús convierte el agua en vino, ¿no? Primero tenemos que rescatar aquí datos interesantes. Recuerde, están en Caná de Galilea, ¿no? Jesús no era oriundo de la región. Jesús había habitado, sí, en la región de la Galilea, pero en la región sur, para ser más exactos, en Nazaret. Y él asistió a la boda con algunos de sus discípulos como un mero invitado. Por eso es que de repente nos hace corto cuando María es informada que ya no hay vino y entonces va con Jesús y le dice, oye, ya no hay vino. Y entonces viene la pregunta, ¿qué pretendía María con todo esto, no? Y se nos ocurren dos razones posibles, ¿no? La primera de ellas es que María, como cabeza de hogar, porque hay que entender que ya en esta edad adulta de Jesús, estamos hablando por ahí de los 30, 33 años, ¿no? Pues ya José, su padre, había muerto, ¿no? No nos dice la palabra no nos dice, perdón, que José había muerto, pero se entiende que ya José había muerto, perdón, que ya María era viuda, porque de hecho cuando Jesús está en la cruz, le pide a Juan que cuide de María, ¿no? Que tenga esta protección para este sector vulnerable como lo eran las viudas, ¿no? Entonces, posiblemente María, como cabeza de hogar, pues daría las órdenes a Jesús, como su hijo. Y entonces quizá vemos una María que, a ver, yo como cabeza de hogar, necesito que ayudes a estas personas que
que ya se les acabó el vino. Posiblemente la otra razón es que quizá María quería que Jesús empezara ya a manifestar su verdadero carácter, ¿no? Su verdadero carácter como hijo de Dios. A lo que Jesús responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y en cualquiera de las dos suposiciones que estamos haciendo, Jesús está demostrando que su programa no está sujeto al programa de María. Que Jesús ya no se va a ceñir al plan familiar, del cual quizá María fue cabeza de familia, sino que ahora se va a sujetar al plan del Padre Celestial, ¿no? Y que si quizá María quería que ya Jesús empezara a manifestar su gloria como hijo de Dios, quizá Jesús le está haciendo ver que será en el tiempo de él, ¿no? Y entonces se da el milagro, nosotros conocemos la historia del milagro, y vemos que el propósito del milagro no era, Jesús no pretendía ahí hablar acerca del matrimonio, ni de ministrar el matrimonio, de la importancia del concepto del matrimonio, que lo hace la Biblia en otras partes, pero no será aquí. Y tampoco Jesús está tratando de enseñar, como muchos han tomado el pasaje, como para enseñar acerca de si es lícito o no beber bebidas embriagantes o vino, ¿no? Hay quienes toman mucho este pasaje para justificar el por qué toman vino, ¿no? No es el caso. No vamos aquí a abordar el tema, no compete el tema, pero tampoco es el caso el propósito de este pasaje. Lo que Jesús quiere es demostrar que el poder de Dios, obrando a través de señales, de milagros, de prodigios, es Dios obrando en favor del necesitado. Aquel que necesitaba la vista, aquel que necesitaba caminar, aquel que necesitaba ser limpiado de la lepra, aquel que necesitaba ser liberado de la opresión demoníaca. Pero fíjense, es curioso porque aquí, pues de hecho, estamos hablando de un tiempo de esparcimiento, ¿no? De una boda donde se ha acabado el vino. Bueno, pues hasta en esas situaciones Dios obra a favor nuestro y nos lo demuestra a través de su poder. Y entonces Juan nos comparte que a partir de esta señal los discípulos van a creer en Jesús y sin embargo Jesús dentro de este propósito, bueno, no nos dice, por ejemplo, cuál fue la reacción de los sirvientes a los que Jesús les pide que llenen las tinas con agua. Y solamente tenemos la referencia del maestresala que se acerca con el novio, ni siquiera va con Jesús, se acerca con el novio y le dice, oye, guardaste el mejor vino para el final cuando todo el mundo lo ofrece primero, ¿no? No sabemos si a los novios se enteraron de la situación, a lo mejor ellos ni se enteraron que se había acabado el vino y que lo que estaban tomando era un agua convertida en vino. Pero lo que hay que rescatar acá es que nos dice Juan que a partir de ese momento los discípulos creyeron en Jesús. Y bueno, viene después la narración de la purificación del templo, donde después de estar un tiempo Jesús con su familia y con algunos de sus discípulos en Capernaum, se van a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y no se trata de que es la primera vez que Jesús asiste a la Pascua, ¿no? Desde muy joven, cada año asistía con sus padres a Jerusalén a celebrar la Pascua. De ahí este famoso pasaje donde a los 12 años lo pierden y lo encuentran en el templo. Están en Jerusalén porque días antes habían ido a celebrar la Pascua, ¿no? Estamos hablando ya de asistir a Jerusalén a celebrar la Pascua dentro de lo que hemos llamado ya su ministerio público, ¿no? Y resulta que Jesús asiste a Jerusalén a celebrar la Pascua y se encuentra con un templo lleno de comerciantes, ¿no? Y es ahí donde los va a confrontar. Y ojo, no significa que Jesús se opone al comercio, ¿no? No es de que si de repente usted, no sé, se me ocurre, vende pulseras, ¿no? Y pues no las vende en la iglesia o a hermanos de la iglesia porque usted está contaminando el templo, ¿no? No, pero tampoco va usted a poner su puesto de pulseras en las paredes del templo, ¿no? El templo es un lugar específico para adorar a Dios, para ministrar a Dios, ¿no? Lo que le molesta a Jesús es que el templo fue hecho un vil mercado. A lo cual los miembros del Sanedrín reaccionan y le piden a Jesús una señal de autoridad. Oye, muéstranos una señal para saber que tú tienes la autoridad para hacer estas cosas. Quizás habrán enterado
de algunos otros milagros, quizá el de lo que sucedió en las bodas de Caná, no lo sabemos, pero ellos lo que piden es un milagro. A ver, danos una señal, un milagro que nos demuestre la autoridad con la que haces estas cosas, ¿no? Y entonces Jesús da esta famosa respuesta de, pues destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, donde vemos a un Jesús comunicando un mensaje oculto para todo aquel que tiene esta disposición incrédula en su corazón, pero que entenderán todos aquellos que sí tengan una disposición a creerle, ¿no? Ellos no le van a poder entender porque no tienen decidido creer en Jesús. Ellos entenderán el mensaje literal, les causará escándalo. Este hombre dijo que habló acerca de destruir el templo, ¿no? Cuando Jesús simplemente estaba hablando de su muerte y su resurrección. Ellos en verdad destruyeron ese templo, pero Jesús en 3 días lo levantó. Juan nos dice que Jesús hizo muchas otras señales estando en la fiesta de la Pascua ahí en Jerusalén, y que por estas señales muchos creyeron en él, pero aún así Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón del hombre, que es un corazón titubeante. Estos hombres que un domingo le reciben con palmas cantando Hosana al Hijo de David, y que para un viernes le están gritando en la cruz, si eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo. De ese tamaño es el corazón inestable del hombre. Y bueno, mi hermano, mi hermana, para terminar con la sesión de hoy, unas preguntas para reflexionar. ¿Qué representa en su vida el que Jesús es el Cordero de Dios? Y todo lo que esta idea representa. Es muy importante que en nuestras oraciones, en nuestros tiempos devocionales, nos detengamos a meditar en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es usted sensible a la palabra de Dios en su vida? ¿O aún se está manteniendo renuente en algún área de su vida? ¿No? Tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Y estoy pensando en Natanael, ¿no? En Andrés, que dieron declaraciones, hemos hallado al Mesías, ¿no? Este es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Estas palabras que dan tanto Andrés como Natanael mostraron la sensibilidad ante la persona de Cristo. Usted y yo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, profesional, ¿somos sensibles también a lo que representa la palabra de Dios o no le hemos entregado alguna de estas áreas? ¿Usted vive su vida de acuerdo al plan de Dios o está tratando de colocar a Dios dentro de su programa, dentro de su plan? Son preguntas que lo hemos dicho, ¿no? No podemos contestar a la ligera. Si alguien me lo pregunta, pues quizá yo por salir del paso diré, sí, yo vivo de acuerdo al plan de Dios. Pero si yo reviso mi vida, en mi salón de clase, cuando estoy trabajando, ¿sí estoy viviendo de acuerdo al plan de Dios? Cuando salgo con mis amigos que no van a la iglesia, que ni siquiera son cristianos, pero que todavía tengo una amistad con ellos, que nos vamos a ver un partido de béisbol, de fútbol, ahí, ¿estoy viviendo de acuerdo al plan de Dios? Cuando me junto con mi familia, muchos de ellos aún no son conversos, y salen temas de política, y ya sabe usted, ¿no? ¿Estoy viviendo de acuerdo al plan de Dios? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado ya en esta segunda sesión del Evangelio de Juan. Le pido que esté usted leyendo detenidamente lo que aquí hemos comentado de manera panorámica, que esté usted leyendo detenidamente los pasajes, los primeros capítulos del Evangelio de Juan, y si Dios lo permite, nos veremos próximamente para lo que será la sesión número 3 de nuestro curso del Evangelio de Juan. Haré una breve oración y daremos por terminada esta sesión. Bendito Dios, Padre, cuántas gracias te damos, mi Dios, por, Señor, la bendición de escudriñar tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella hoy hemos aprendido, hemos recordado, hemos atesorado en nuestro corazón que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te damos gracias, mi Dios, porque en verdad teníamos la necesidad de que se nos quitara el pecado de nuestra vida. Y es en Cristo Jesús que hemos hallado esa bendición. Gracias, mi Dios Padre, porque en verdad el templo fue derribado
y en verdad nuestro Señor Jesucristo lo levantó en 3 días en gloria. Ayúdanos a vivir con estas convicciones, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga.